Bueno, pues aquí estamos una vez más comentando la actualidad geopolítica y en este caso tengo la inmensa fortuna y la gran suerte que el doctor Vara me ha permitido salir del sótano. Estoy en otra ubicación desconocida del hemisferio norte disfrutando del excelente día que hace aquí, que ya apunta a una primavera bastante calurosa, por cierto. Bueno, ¿y dónde o qué vamos a comentar hoy de la actualidad geopolítica? Bueno, pues no voy a hablar de lo que puede estar pasando o dentro de unas horas puede pasar o a lo mejor no pasa nunca en Israel y entre Irán e Israel, pero estaremos muy pendientes de la evolución de la situación y me voy a ir a la otra punta del mundo, como veis en la diapositiva, me voy a ir a Camboya porque una noticia que ha pasado desapercibida en los medios occidentales, pero sí que se ha quedado recogida en algunos medios chinos, vietnamitas y por supuesto en los camboyanos, es que Camboya, el Ministerio de Infraestructuras de Camboya, por fin ha puesto en marcha y ha dado luz verde a un proyecto para construir un canal bastante importante y un canal relativamente grande que tiene repercusiones geopolíticas en el panorama no internacional, pero sí en el panorama regional. Y ahí tenemos varios actores implicados. Tenemos actores fundamentalmente China, pero por supuesto también para implicaciones para Vietnam e indirectamente para Tailandia. Bueno, ¿qué se les ha ocurrido hacer a los camboyanos que ha enfadado tanto a los vietnamitas y para lo que han recibido la colaboración de los chinos? Bueno, pues se les ha ocurrido hacer un canal, como veis en la foto, es una recreación artística de lo que va a ser ese canal. Es un canal que va a ser bastante grande, es un canal importante, es el canal Funan Techo. El canal Funan Techo me ha costado un rato saber qué significa Funan y techo. Entonces, techo, bueno, me ha costado, eso sí que me ha costado. Funan no, porque Funan es el nombre original de Camboya que se dio cuando se creó el reino Khmer, que fue un reino muy importante, es un reino que se fundó en el año 800 después de Cristo, aproximadamente después de Cristo, y ha tenido una historia de casi 700 años, durante los cuales, entre otras muchas cosas, por ejemplo, lo que se construyó es la maravillosa ciudad de Angkor Wat. Por cierto, a ver si el doctor Vara por fin me paga un viaje para conocer esa maravilla de la humanidad. Bien, pues ese es Funan, y techo es el nombre que daban los reyes gemeres a sus comandantes. Cuando les daban un título, yo creo que es el equivalente aquí en Europa a Lord, por ejemplo, o en Japón a San, pues se llamaban techo. Así que es toda una declaración de intenciones nacionalista de nos remontamos a los tiempos heroicos fundacionales de Camboya y además recordamos a nuestros héroes para hacer un canal que lo que va a servir fundamentalmente es para exportar e importar. Bien, ¿y por qué se han enfadado los vietnamitas? Bueno, pues los vietnamitas se han enfadado porque el canal pasa por los lindes de su casa y además de que pasa por los lindes de su casa es que el canal les va a quitar agua. Entonces os voy a poner un poco el contexto geográfico, ya sabéis que a mí siempre me parece que es muy importante contextualizar geográficamente los problemas geopolíticos porque creo que están en la base de muchas de esas tensiones que se producen. Bien, a la izquierda tenéis un mapa de la cuenca pequeñito, tampoco es que sea, no tenemos que extendernos mucho en lo que es el Mekong en sí, que como casi todos sabéis, nace en el Tíbet, tiene un largo recorrido, casi la mitad del recorrido es por China, después pasa y hace frontera entre Laos, Tailandia, posteriormente ya muy abajo atraviesa Camboya y finalmente lo que es la desembocadura, el delta, es prácticamente es Vietnam. Es el único, digamos, trocito del río, recorrido del río, pero muy importante para los vietnamitas que pasa por su territorio. Las distancias no son muy grandes. Ahí tenéis las dos capitales que están relativamente, o las dos grandes ciudades, perdón, no es la capital de Vietnam, Phnom Penh sí es la capital de Camboya y Ho Chi Minh, que es la ciudad más importante de Vietnam en la región. Bueno, pues vamos a ver los actores que tenemos en presencia para ver la relación de fuerzas y entender un poquito por qué se están produciendo equilibrios diplomáticos delicadísimos entre unos y otros. Mirad, fijaros, aquí tenemos la representación de los 4 países que
que aparte de China tienen interés en la gestión hidráulica del Mekong, que son Laos, que es el más pequeño de todos, aunque no en territorio, son 7,5 millones de personas. Camboya, que es el siguiente, que son 18 millones de personas. No son poblaciones muy grandes para los estándares de los países asiáticos. Luego tenemos a los lados, aprisionando a Camboya por este y oeste, a Tailandia, que es una de las grandes potencias regionales, 71 millones, y al otro, el gran gigante demográfico de la región, que es Vietnam, que son 98 millones. Bueno, pues si veis en la geografía, Camboya está apretada entre dos grandes potencias regionales, Tailandia y Vietnam, que tienen muchísima más población que Camboya y por lo tanto tienen muchas más necesidades hídricas, energéticas y por supuesto alimenticias. Y es ahí de donde viene el conjunto de los conflictos. Bien, ¿por qué a los camboyanos se les ha ocurrido ahora, y ahora os explicaré qué va a pasar, a hacer un canal para evitar Vietnam? Bueno, pues les ha ocurrido por lo siguiente. Y os pido disculpas porque el trazado del río, que es cosa mía, que estoy experimentando con los mapas, pero bueno, así he hecho más o menos una representación más localizada de la zona de conflicto. Tenéis arriba a la izquierda Phnom Penh, que es una ciudad para los estándares asiáticos relativamente pequeña, unos 3 millones de habitantes, pues como Madrid más o menos. Luego tenéis la ciudad de Ho Chi Minh, la antigua Saigón, que bueno, casi todo el mundo la sigue conociendo como Saigón, que ciudad sí que es grande, no para estándares asiáticos, pero luego sería una de las grandes ciudades europeas porque tiene la misma población que París, que son 9,3 millones de habitantes. Y lo que tenéis marcado en azul es el curso del Mekong. Y toda esa zona blanca que veis ahí, entre medias, es una pequeña depresión que es, digamos, donde el río Mekong se abre en multitud de ramales, que los he puesto los principales, pero están marcados también y se pueden ver, hay muchísimos canales, luego veremos y uno que conecta incluso el río con un puerto que hay cerca de la ciudad de Saigón. Y un poco a la izquierda veréis una línea negra más marcada que es la frontera. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede, pues que si Camboya quiere exportar sus productos y ponerlos, digamos, en el mar del sur de China y ponerlos en las grandes rutas comerciales del mundo, solo tiene dos opciones. Una, utilizar sus propios puertos, que ahora veremos dónde están, que están en la costa camboyana, pero para eso requiere que el transporte de mercancías desde Phnom Penh y del Mekong se haga por carretera o por tren, pero desde luego es transporte terrestre. O la otra opción es utilizar las vías fluviales y dejar que los productos viajen por el río Mekong o bajen o suban por el río Mekong y lleguen a los puertos vietnamitas. Ya hemos hablado muchas veces de esto y recordar, el transporte fluvial es el más barato de todos, es el más barato que hay. El transporte fluvial permite tener barcazas de 2, 3, 5, 10, 15, 300 toneladas a lo mejor, en lo cual pueden viajar multitud de productos. El transporte aguas abajo es baratísimo porque es la propia fuerza del agua la que lleva el transporte y aguas arriba sí que es un poco más caro, pero claro, uno compensa con lo otro. El transporte por carretera es bastante más caro. Voy a poneros el mapa otra vez y os voy a decir por qué. No es que sea caro solo la gasolina. Claro, la distancia entre esas dos ciudades, entre Phnom Penh y Saigón, entre la ciudad de Ho Chi Minh, son 227 kilómetros. Según hace un rato que he puesto en Google Maps, para cubrir esos 227 kilómetros, con el estado actual del tráfico, ponía, que ahora mismo debe ser en Vietnam a última hora de la tarde, se tardan 5 horas y media. Una distancia que en cualquier país europeo, en Estados Unidos, no se tardaría, o muchísimo se tardarían 2 horas y cuarto a todo tirar, yendo a la velocidad máxima permitida. Entonces, quiero decir, no es caro el coste en términos de consumo de combustible. Lo que es realmente caro también es el tiempo de organizar esa logística. Bien, los camboyanos han dicho, oye, mira, yo necesito una salida al mar
de Phnom Penh y del canal y de la cuenca del Mekong que me permita poner mis productos en las principales rutas marítimas internacionales, y no quiero depender de que un día Vietnam decida, como ya sucedió en 1944, cerrar la frontera fluvial del río para evitar el transporte de mercancías camboyanas y tener, digamos, que asumir los costes de derivar toda esa producción por carretera. Así que, gracias a la inestimable colaboración china, que ha puesto los recursos, va a poner el capital y va a poner los medios, va a construir este canal que os he puesto aquí, que tenéis aquí, que es el canal Funan Techo, que muy cerca de la costa de Vietnam, porque las provincias que están más al oeste tienen un relieve más rocoso y además tienen un relieve más agreste, con lo cual es más costoso hacer el canal. Lo que van a hacer es derivar de uno de los ríos que veis en el mapa de arriba a la izquierda, del río Basak, que es, digamos, es más pequeño, pero transcurre paralelo al Mekong. Va a utilizar ese río y luego, muy cerca de la frontera vietnamita, van a excavar un canal que va a conectar el río Mekong con la provincia de Kep, que es una provincia pequeñita que veis abajo allí en el mapa, es una provincia redonda donde tienen previsto, por supuesto, construir un puerto importante. Ojo, porque si veis a la izquierda del todo, veis un golfo ahí bastante importante. Ahí, digamos, también tenemos importante actividad china. Bien, el canal que tienen planeado es enorme, pero enorme quiero decir enorme. Es un canal que tiene, lo tengo por aquí apuntado, 180 kilómetros de largo, 180 kilómetros de largo, más que duplica el canal de Panamá, y tiene 100 metros de ancho, con 5 metros de profundidad. Luego, el destrozo ambiental que van a hacer, por supuesto, es enorme, y con esas dimensiones, pues lo que tienen previsto es que circulen buques de carga que pueden transportar hasta 3.000 toneladas de peso, lo cual está bastante bien. ¿Por qué el gobierno de Camboya está tan contento y por qué le ha dado la construcción a los chinos? Porque los chinos, ya para que nadie les diga que van con la trampa de la deuda por delante y que es una trampa, que no sé qué, los chinos han dicho: mira, yo te construyo el canal, no hay ningún problema, yo pongo el dinero, no te hago ningún préstamo, el canal lo pago yo, eso es lo que han dicho los chinos. Eso sí, yo me quedo con la concesión de la gestión del canal y de la autopista que va en paralelo al canal durante los próximos 40 o 50 años, y después ya veremos si renovamos o no. Como siempre, la opacidad que hay en este tipo de operaciones que se hacen los chinos a través de la ruta de la seda es importante, y desde luego habrá alguna letra pequeña más que permita, digamos, la ampliación de alguno de los puertos para la escala de los buques de guerra chinos o alguna cosa en cuestión. Pero desde luego el canal en sí, las dimensiones del canal, la obra que va a hacer en esa zona, en la zona por la cual transcurre el canal, viven 11 millones de personas. Veremos a ver qué pasa con esas personas y cómo a lo mejor les terminan desplazando de sus terrenos, pero ese canal es enorme. Pero el problema que plantea realmente para Vietnam ese canal es un problema económico, es un problema ambiental, es un problema de subsistencia de su población, y por lo tanto al final es un problema político y geopolítico. Fijaros, en el mapa que tenéis a la izquierda es muy parecido a los mapas anteriores, pero es la conexión que hay por tierra y por vía fluvial entre Phnom Penh y la ciudad de Ho Chi Minh. No es importante la ciudad de Ho Chi Minh, lo que es importante es lo que veis abajo, que es el puerto Cai Mep Tai Bai, que es uno de los principales puertos de Vietnam. En la foto que os he puesto abajo a la derecha, ya sabéis esto, interpretar estos mapas, todo lo que veis ahí son puntitos, son barcos. Entonces, imaginaos el tráfico enorme que tiene, porque ahí, claro, recalan buena parte del comercio internacional vietnamita y también una parte importantísima del comercio internacional camboyano. Bien, existe conexión fluvial, es decir, ahora mismo los camboyanos pueden mandar sus barcos navegando por el río Mekong, y hay ese canal Cho Gao que les permite comunicar por vía fluvial desde el Mekong al puerto. También poder hacerlo por el río Hao. Lo que pasa es que ya salen a mar abierto y ya el tipo de embarcación ya no es el mismo el que se puede utilizar para un sitio y en otro. Así que
digamos que el sistema más o menos está montado. Lo que pasa es que los camboyanos no quieren depender de los vietnamitas. Los camboyanos quieren ser independientes. Claro, fijaros, en esta situación, si los camboyanos deciden construir, y han decidido construir ese canal, empiezan las obras, van a necesitar una cantidad enorme de agua para tener volumen suficiente de caudal en un canal que son 5 metros de profundidad, 180 kilómetros de largo y 100 metros de ancho. O sea, las necesidades de agua son enormes. Ya hemos hablado de eso cuando hablé del canal de Panamá, el problema que tienen con las sequías, el problema que tienen que no llegan y tal. Con lo cual van a retirar cantidades ingentes de agua del río Mekong, que conecta con el río Basak, y, digamos, van a estar continuamente drenando el caudal del río. ¿Qué impacto tiene eso en Vietnam? Lo primero, las poblaciones locales que viven en el delta del Mekong desde hace milenios, poblaciones locales que muchos de ellos su medio de subsistencia es la pesca de agua dulce y el cultivo del arroz, y es un delta del Mekong y un caudal del Mekong que ya está sobreexplotado, primero por las presas que ha construido China en su territorio, aguas arriba, que ha bajado muchísimo el volumen del río por el uso que se hace cada vez mayor por los países de la cuenca, por Laos, por Tailandia y por la propia Camboya, no solo para regadío, sino también para energía hidroeléctrica. Y ahora, claro, si desvían esas cantidades enormes de agua, los vietnamitas han dicho, oye, que nos vais a dejar sin agua. Problema económico para los vietnamitas, subsistencia. Problema económico también para el puerto de Cai Mep, porque el puerto de Cai Mep, en el momento en que se haga la conexión por el canal y los camboyanos empiezan a meter sus productos por su propio territorio, van a dejar de percibir las tarifas que cobran por el uso del puerto y por el uso del canal, el puerto y, por supuesto, el gobierno vietnamita, con lo cual, digamos, se va a reducir la facturación de la infraestructura. Hasta aquí los problemas económicos. Problemas ambientales. El problema ambiental es que el volumen de agua, el caudal del río está bajando. Al bajar el caudal del río, lo que se produce, lo que se está produciendo es una salinización de las zonas del agua, de las zonas, digamos, que están más próximas, no las zonas costeras, pero sí de las zonas que están más próximas al mar. En el mapa son estas zonas que son la desembocadura del Mekong, son las que están pegadas a la línea discontinua morada, y en esas zonas lo que ya se ha estudiado es que el agua se está salinizando. Si se saliniza el agua, no hay arroz y no hay pescado de agua dulce. Hay pescado de agua salada, pero no hay pescado de agua dulce. Así que la situación se puede poner tensa. Además, esto se agrava con los efectos del cambio climático. En los últimos años se han registrado sequías cada 4 años, pero cada 4 años la sequía que se registra es peor que la anterior en el delta del Mekong, con lo cual bajan los niveles de humedad. En fin, ya os podéis imaginar que la situación no es nada agradable. Y, por supuesto, y eso es lo más importante de todo para los políticos, lo que más nervioso le ha puesto a los vietnamitas y a los tailandeses es que se metan los chinos. Pero los chinos ya están, y están desde hace muchísimo tiempo, y lo que van a hacer simplemente es reforzar su presencia. Y ese refuerzo de su presencia viene porque ya desde el año 2010 aproximadamente están instalados ahí. ¿Os acordáis que os he dicho antes que había un golfo en Tailandia? Qué importante. Bueno, pues es ese golfo de Raean Bell, y en ese golfo tenemos 2 grandes puertos de aguas profundas. El puerto que veis arriba señalado en rojo, ahora os explicaré por qué, a la izquierda, que es el Dar es Sakor, y abajo, más pequeñito, el puerto, nunca lo pronuncio bien, de Sanukville, que es un puerto también de aguas profundas, que es el puerto que comunica directamente por carretera, y además van a construir los chinos también una autovía, ese puerto marítimo con Phnom Penh. Bien, en Dar es Sakor, toda esa zona que veis ahí es un enorme desarrollo inmobiliario turístico. En ese desarrollo inmobiliario turístico, pues, con dinero chino de la Ruta de la Seda, pues están construyendo hotelazos, resort, terminales para ferries, en fin, todo lo que acompaña la obra que acompaña el sector turístico. Pero también, si os fijáis, voy a ponerlo en grande otra vez, tenemos, no sé si veis justo del área roja a la derecha del todo, no sé si es un ancla ahí. Bueno, pues eso es otro puerto de aguas profundas, pero ese puerto
sí se cree que está preparado para permitir el atraque de navíos de guerra chinos. Los tailandeses están de los nervios con que se puedan atacar ahí barcos de guerra chinos, pero muy probablemente sea parte del acuerdo que han firmado que puedan atracar ahí. Claro, quería poner esta. Hay otro contencioso territorial entre Tailandia y Camboya, pero por las aguas territoriales. Entonces, justo como siempre suele suceder, cuando hay contenciosos no son aguas territoriales cualquiera, son aguas territoriales en las cuales se sabe que hay petróleo y gas, con lo cual el lío que ya tenemos lo tenemos montado. Así que digamos que China hace honor o va a hacer honor a un dicho que he leído en un sitio y la verdad es que me ha parecido por lo menos acertado para esta región del mundo, que dicen o decían antiguamente los gemeres, es que si hay agua hay pescado y si hay tierra hay chinos. Así que con no sé cómo llamarlo, si recomendación, consejo, aviso a navegantes para todos los que nos dedicamos a la geopolítica, terminamos y, como siempre, me queda por recordaros que, por favor, suscribiros al canal. Suscribiros al canal. Os he puesto aquí esta imagen, que esta imagen sí es del Delta del Mekong, con esas elegantes pescadoras vietnamitas, porque si no llegamos, que estamos ya muy cerca además de los 8.700, pero el sátrapa nos ha puesto, digamos, el objetivo de los 10.000 y como no lleguemos a los 10.000, mucho me temo que me veo pescando el resto de mi vida en el Delta del Mekong, y además seguro que no acompañado por esas elegantes pescadoras. Así que hasta el siguiente vídeo, que será probablemente el lunes por la tarde, que estaremos Jorge y yo. Hasta luego.